que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo. Dios te bendiga, mi querido amigo. Qué bueno es poder reunirnos, tú desde tu casa y yo desde este lugar, para estudiar juntos la palabra del Señor, descubrir en la Biblia esas grandes verdades que Dios tiene para nosotros. La fe de Jesús es la única que nos puede dar la salvación, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra del Señor es clara. Efesios 2, 8 al 10 lo dice: somos salvos únicamente por medio de la fe. Pero no nuestra fe, sino la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que estamos estudiando para llegar a ese conocimiento más claro de lo que Dios dice en su palabra. Hemos estudiado algunos temas muy importantes, temas acerca de la ley de Dios, temas acerca del verdadero día de reposo, y ya lo tenemos claro: el sábado es el día de reposo. La edición anterior estuvimos hablando acerca de cómo guardar ese día maravilloso de reposo, cómo Dios quiere que tú y yo pasemos ese día. Ya lo tenemos claro. Si no lo tienes claro, entonces te invito una vez más a que veas la lección número 12, donde hablábamos acerca de cómo guardar el día de reposo. Y escribe los textos que allí se mencionan para que tú mismo descubras por medio de la palabra del Señor qué es lo que Dios quiere para ti. Y ahora te invito a estudiar un tema que tiene un poco de controversia.
Un tema muy amplio y que es importante que tú y yo lo tengamos bien claro, porque esto nos permitirá también poder obtener la salvación. Pues hay muchos conceptos hoy en día y es precisamente el tema de lo que la Biblia enseña acerca de la muerte. Lo que la Biblia habla de la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia respecto a este tema? Bienvenido, vamos a estudiar a través de la palabra del Señor. Pero allí donde estás, antes quiero invitarte para que me acompañes por favor y hagamos una oración a Dios, porque Él es el que nos puede ayudar, nos puede orientar para estudiar su palabra. Oremos por favor. Querido Señor, gracias porque tu palabra es clara. Y queremos hablar de ti en este momento. Danos sabiduría, por favor, para entender perfectamente todo lo que tú nos quieras decir. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces entremos como tal en detalles. ¿Qué es la muerte? ¿Qué dice la Biblia respecto a la muerte? Pero antes de ir a la Biblia, yo quiero que vayamos un momento a los conceptos que hay en el mundo religioso, en las religiones populares de nuestra actualidad. Vamos a estudiar o vamos a descubrir qué piensan ellos acerca de la muerte. Luego que veamos lo que ellos piensan, entonces vamos a lo que la Biblia dice y tú sacas las conclusiones a quién le quieres creer. Así que vayamos un momento al budismo. ¿Qué cree el budismo respecto a la muerte? Mira lo que dice. La muerte, dice el budismo, es solo un hábito de la mente. Nota bien. Una etapa en un proceso continuo de desaparecer y volver a aparecer. Nota bien el concepto que tiene el budismo. Una etapa en un proceso continuo de desaparecer y volver a aparecer. Es un concepto allí bastante interesante. Vayamos teniéndolo allí porque luego descubrimos en la Biblia y vamos a ver las diferencias. ¿Qué diferencias hay entre este concepto y el bíblico? O si es el mismo concepto bíblico, o si es lo mismo que tú piensas. Ahora, ¿qué piensa el Islam respecto a la muerte? Mira lo que dice. Hay una cosa muy bonita y es que no decimos que la persona murió, sino que cruzó el umbral, que pasó la puerta. Mahoma dice que en este mundo hay que hacer las cosas bien y eso implica ser piadoso, compasivo, justo y cumplir las obligaciones materiales y espirituales. Estar aquí, pero no mirando al mundo espiritual. Interesante el concepto que deja el Islam respecto a la muerte. No quiero que ahondemos mucho en esto, solamente estamos viendo así por encima para luego descubrir en la Biblia si lo que ellos dicen es cierto o no, porque es la Biblia la que nos da la pauta, es la Biblia la que nos muestra el camino correcto. Ahora, el hinduismo, ¿qué piensa el hinduismo respecto a la muerte? Notemos lo que dice. Creen en la reencarnación. Después de la muerte, el alma renace en este mundo, aunque no necesariamente en un cuerpo humano. Es el karma resultante de acciones pasadas el que determina el tipo de renacimiento. La meta final de la vida, sin embargo, es la liberación del ciclo de vida en este mundo material y la entrada en el nirvana o paraíso. Interesante, mira bien, ellos creen en la reencarnación. Ahora, ¿la reencarnación es bíblica? ¿Esto será lo que dice la Biblia? ¿Será cierto lo que dice el budismo, el hinduismo, el islam? Pues ahora lo vamos a descubrir. Mientras tanto, miremos qué dice el judaísmo respecto a la muerte. Mira lo que ellos dicen. En el judaísmo, la muerte se concibe como la separación del alma y el cuerpo, como el fin natural de la vida y el paso de este mundo al mundo futuro. Esto es lo que cree el judaísmo. Hay una separación entre el alma y el cuerpo. Ahora, ¿qué piensa el cristianismo? Bueno, y aquí no vamos a expandir en este tema porque el cristianismo en sí cree en muchas cosas. El cristianismo tiene diferentes versiones. Muchas iglesias creen en una cosa diferente a lo que dice la Biblia. No sé cómo lo aplican ellos, no sé en qué estudian, pero vamos a leer en la palabra del Señor lo que realmente significa la muerte. ¿Qué dice la Biblia respecto a la muerte? Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Iniciemos entonces dejando claro qué es la vida. Porque para poder hablar de la muerte debemos tener claro el concepto de la vida.
¿Qué es la vida a la luz de la Biblia? Vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y el capítulo 2, versículo 7. Miren lo que dice estos dos versículos respecto a la vida. ¿Quién creó al hombre y cómo lo hizo? Es interesante, dice el texto bíblico. Cuando Dios creó al hombre, nota bien, ¿quién creó al hombre? Dios. Allí el texto dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó. Y esto también es muy importante, aunque no estamos hablando de este tema, sin embargo es importante resaltarlo, porque la Biblia me dice que Dios creó varón y mujer, no creó varón y varón, no creó mujer y mujer, no, Él creó varón y mujer. Esa es la pareja que conforma el matrimonio. No es un hombre con un hombre, no es una mujer con una mujer, no, varón y hembra. Ese es el diseño principal, es el diseño celestial, es el diseño divino. Si tú distorsionas hoy las cosas, te estarás yendo en contra de Dios. No puedes tener excusa, vas en contra de Dios. Sin embargo, no es nuestro tema, pero quería dejarlo un momento claro. Sigue diciendo el texto. Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma. Nota bien. Y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre llegó o se convirtió en un ser viviente. Nota bien. Entonces, ¿cómo Dios formó al ser humano? Dice el texto que Él tomó barro o polvo e hizo un muñeco. ¿Cómo sería ese muñeco? Pues imagínate allí nada más los detalles que Dios tuvo en cuenta. Porque hoy el ser humano, el cuerpo del ser humano es tan perfecto que la ciencia se queda sorprendida. Cada cosita, por minuciosa que sea, tiene una función muy importante en tu cuerpo. Este dedo pequeñito, tú des un dedo pequeñito y puedes pensar, ¿pero para qué sirve? Pero si tú te lo cortas, vas a sentir la necesidad de ese dedo. O sea, todas las partes de nuestro cuerpo son fundamentales, no están allí por casualidad. No es que Dios dijo, yo creo que así se va a ver bien. No, Él lo hizo con una función. Todas las partes de nuestros cuerpos, las que se ven por fuera y las internas, todo es una ciencia realmente, porque es Dios quien lo creó. Así que Dios forma ese muñeco hermoso allí y luego dice el texto que le sopla en su nariz aliento de vida. Entonces, dejemos claro aquí, la vida está conformada por dos partes o por dos cosas. Uno, el cuerpo, que es formado por el barro o el polvo, el cuerpo material, ese cuerpo que yo tengo, eso. Y dos, el aliento, aire o viento, eso conforma la vida. Los dos por separado no funcionan. El aliento de vida y el cuerpo por sí solos no funcionan. Para que sean un ser viviente, para que tengan vida, deben estar unidos los dos. El cuerpo o el viento y el cuerpo. Los dos se unen y entonces son una vida. Esa es la vida. Entonces, ¿qué es la vida? La vida es la composición del aliento o el viento y el cuerpo. Allí se compone y forman la vida. Esa es la vida. Muy bien, ya teniendo claro este concepto, de acuerdo a la palabra del Señor, vayamos entonces a qué es la muerte. Ahora, si la vida es la unión de estos dos elementos, pues yo creo que la muerte será la separación. Sin embargo, veamos lo que dice la palabra del Señor. Eclesiastés 12:7. ¿Qué es la muerte? Después de esto, el polvo volverá a la tierra como antes fue, y el espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. Nota bien. El polvo vuelve a la tierra y el espíritu o aliento de vida vuelve a Dios. Ahora, yo quiero que tengamos claro este concepto, porque esta expresión espíritu no se está refiriendo a algo que tiene vida en sí mismo. No, esta expresión es utilizada 379 veces en el Antiguo Testamento y en ninguna de esas 379 veces se refiere a algo que tenga vida en sí mismo. No. Se refiere más bien a un viento o aire que necesita estar unido al cuerpo para llegar a ser vida.
Así que la vida es eso. Ahora, la muerte, como lo decíamos en el momento de la vida, es la unión de estos dos elementos. La muerte es la separación. Es aire menos cuerpo o viento menos cuerpo. Eso es la muerte. Cuando los dos se separan, ya no hay vida. Allí hay muerte, porque no están estos dos elementos unidos. Y una vez más te digo, el viento y el cuerpo por sí solos no pueden ser vidas, como algunos piensan, que la persona cuando muere, entonces el espíritu se va por allí volando y queda en pena y hay que hacer un ritual por allí para que esa persona pueda tener tranquilidad y paz. No, ese concepto no es bíblico. Y vamos a estudiar otros textos que nos pueden ayudar a entender este concepto, pero desde ya te aclaro, ese concepto de que el espíritu queda por allí volando, ese concepto no es bíblico. Ya lo dejamos claro. El espíritu o el viento y el cuerpo por sí solos no pueden tener vida. Tienen que estar unidos. Y también te dije, en las 379 veces que aparece esta expresión en la Biblia, no se refiere a algo que tenga vida en sí mismo. No, necesita el componente del cuerpo para hacer vida. Muy bien, teniendo claro eso, entonces, vamos a ir a Juan capítulo 11, 11 al 13. A ver qué habló Jesús respecto a la muerte o a qué compara Jesús la muerte. El texto bíblico dice, después añadió, nuestro amigo Lázaro se ha dormido. Mira bien, pero voy a despertarlo. Te repito el texto, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Ahora, ¿cómo compara Jesús la muerte? Él dice que es un sueño. Es como cuando tú y yo nos acostamos a dormir profundos, quedamos profundos. Hay algunos que tienen un sueño más pesado que otros, puede ser un temblor, puede haber un huracán, lo que sea, y no se despiertan. No sé si de pronto está hablando para alguien que tenga un sueño así, bien pesado. Pero Jesús comparó la muerte con un sueño. Cuando tú te acuestas a dormir, tú duermes y cuando te levantas al momentico piensas que ya el tiempo transcurrió rápido y que ha sido poquito tiempo, pero a veces te das cuenta que has dormido 3 horas y tú piensas que han sido 5 minutos. Eso es la muerte. El que muere está durmiendo en un sueño profundo donde nadie puede despertar, solamente Cristo Jesús cuando venga en gloria. Pero ya vamos a estudiar ese tema. Así que Jesús comparó a la muerte con un sueño. Y la muerte es un sueño. Ahora, ¿qué dice Eclesiastés 9, 5 y 6? Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Sabe algo quien ha muerto? Además, los que viven saben que han de morir. Eso es claro. Tú y yo sabemos que en algún momento de pronto va a llegar la muerte. Pero los muertos, y aquí quiero que tú tengas claro, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Allí está claro el concepto. Por eso es que nosotros no debemos tenerle miedo a los muertos. Hay personas que le tienen temor a los muertos y les da miedo entrar a un cementerio en las horas de la noche porque dice que de pronto se le aparecen los muertos. ¿Por qué ese concepto si los muertos no saben nada? Otros donde se veló una persona que murió, allí después les da miedo llegar y quedarse una noche en ese lugar porque dicen de pronto el alma quedó por allí. Pero no, ya dejamos claro, el concepto alma en hebreo es nefes y quiere decir ser viviente. El alma es un ser viviente que está conformado, como ya te lo dije y vuelvo y lo repito, por el aliento y el cuerpo. Estos dos se unen y conforman un alma. Así que tú y yo somos un alma. Yo soy un alma porque soy un ser viviente, que tengo aliento de vida y tengo cuerpo. Estos dos están unidos y entonces soy un alma. Cuando muero, entonces se separa el viento, el oxígeno no llega más a mi cuerpo. Yo coloco un ejemplo siempre. Es como cuando yo tengo un bombillo allí. El bombillo me da luz, pero para que pueda dar luz tiene que estar conectado allí a los cables de la energía.
y hay un interruptor que me permite a mí suspender la energía que le llega a ese bombillo. Ahora, cuando yo le doy allí y suspendo la energía, ¿qué pasó con la energía? No llegó más al bombillo y el bombillo se apaga. Ahora, ¿para dónde se fue la energía? Para ningún lado, ahí está, sigue allí, solo que al bombillo no le llega más. ¿Ves? Ese es el mismo concepto de la vida. Nosotros somos como la energía esa que le llega al bombillo es el viento, el aire que nos llega a nosotros, el oxígeno. El bombillo es el cuerpo. Así es la vida también. Cuando tú y yo morimos es porque, como un ejemplo, Dios apaga el interruptor. ¡Prum! Allí que le arroja energía al cuerpo, el oxígeno, y no llega más, y entonces el bombillo se apaga. Pero ya no queda por allí volando la energía y hay que colocar vasos de agua para que esa persona venga y tome y hay que orar. No podemos hacer nada porque los muertos no saben nada. Así que no podemos cantar por él, no podemos orar por él. Una persona que murió ya no tiene más parte en este mundo, dice el texto bíblico. Y es triste pensar que algunos creen que haciendo un montón de cosas por una persona que murió van a poder ayudar para que esta persona pueda encontrar la salvación. Pero eso no es bíblico. La Biblia me dice que cuando tú y yo morimos ya dejamos de existir. Nadie ni nada en esta vida puede hacer algo por nosotros, porque ya nuestras oportunidades terminaron. Por eso las oportunidades las tenemos ahora que estamos vivos. Y es ahora que el Señor Jesús nos habla para que tú y yo aceptemos su voluntad. Porque cuando tú y yo morimos, ya dejamos de participar en las cosas que pasan en esta vida. Así que cada vez que tú pienses que puedes orar por un ser querido que perdiste, y quiero pedir disculpas si de pronto alguno se siente ofendido, pero es la Biblia la que lo dice. Si tú crees que puedes orar por alguien que perdiste hace algún tiempo y llevarle al cementerio algunas cosas y hablar con él, ese concepto no es bíblico, es un concepto satánico, porque fue Satanás quien trajo esa idea de que la persona cuando muere, tú y yo podemos hacer algo por él. Eso es lo que enseña el espiritismo y eso es satánico. Y ya vamos a leer un texto bíblico más adelante que nos ayuda a corroborar este concepto. Pero desde ya te digo, tú y yo no podemos hacer nada. Nada podemos hacer por una persona que murió porque ya dejó de existir. Ahora, ¿qué dice Ezequiel 18:4 respecto a qué ocurre con el alma? Mira lo que dice el texto bíblico para ahondar un poco más en este concepto del cual te estaba hablando. Dice el texto: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá, dice el texto bíblico. Así que, ¿qué ocurre con el alma? Muere. Ahora, ya te decía y te vuelvo a explicar, alma no es aquel concepto de algo que vuela por allí por arriba, no. Alma es la composición del viento, el aliento de vida y el cuerpo. Cuando los dos se unen, conforman un alma. Porque alma, y una vez más lo repito, viene del término hebreo nefesh, que significa ser viviente. Así que el alma está conformada por esas dos cosas, el aliento de vida y el cuerpo. Eso es un alma. Y el alma que peque morirá, no queda por allí deambulando, no queda por allí rondando, no. Ahora, si un familiar tuyo se presenta, y porque ha pasado, hay muchos que creen en esto porque se les ha presentado un ser querido, y piensan que es ese ser querido. Es más, en la Biblia tenemos un relato así también. Saúl, en cierta ocasión, cuando recibió la noticia de la muerte de Samuel, a él le dolió demasiado, porque Samuel era un profeta entregado al Señor, era un hombre de Dios, y era quien aconsejaba a Saúl. Pero en cierta ocasión Saúl estaba pasando por un momento difícil, y él necesitó hablar con Samuel. Así que fue donde un espiritista y le dijo: necesito que me traigas a Samuel para hablar con él. Y efectivamente Samuel vino, pero ya Samuel estaba muerto. Pero se le presentó allí Samuel, la figura de Samuel, y habló con Saúl y le dijo cosas como si fuesen de Dios. Yo te pregunto, ¿ese era Samuel? Porque se le presentó, era el mismo, las figuras, las partes físicas, todo igual, pero ¿era Samuel? No. Entonces, ¿quién era? Satanás.
porque Satanás tiene la facultad también de convertirse en alguien, de transformarse en alguien. Él tiene ese poder. Ahora, si un familiar tuyo se presenta cuando ya murió, no es tu familiar, querido amigo, y perdóname que te lo diga, pero la Biblia lo registra. Porque tu amigo o tu familiar que murió ya dejó de existir, no se puede aparecer porque ya está muerto. Y el alma que peca, esa muere y ya no vuelve a existir. Si se aparece alguien, no es tu familiar, no es tu padre, no es tu madre o no es tu amigo. Es Satanás quien quiere engañar tu mente, querido amigo, porque tú crees en eso. Entonces Satanás se presenta en alguien para seguirte engañando. Mira, el trabajo de Satanás es engañar las mentes de las personas. Él es un engañador astuto. Así llegó a este mundo. Así llegó y empezó a hablar con Eva para engañarla. Ahora, Satanás no se encarga de asustarnos. Por lo menos a mí. Si a mí se me presenta de esa manera, obviamente me asusta porque pues da miedo. Pero no me va a engañar porque yo tengo claro el concepto de la muerte. Así que Satanás nunca se me va a presentar de esa manera, porque el objetivo no va a ser asustarme. Él no busca asustarme, Él busca engañarme. Por eso si se te presenta a ti de esa manera, es porque tú tal vez tienes el concepto allí un poquito tergiversado y Satanás quiere engañarte. Pero hoy te dejo claro a la luz de la palabra del Señor que los muertos no saben nada. No creas, aunque se te aparezca, no creas, porque es Satanás. El alma que pecare, esa morirá. Ahora, Deuteronomio 18, 10 y 11, para ahondar un poco más en este concepto. Mira lo que dice el texto bíblico. ¿Debemos consultar a los muertos? Deuteronomio dice el texto bíblico que nadie de ustedes, una vez más repito, que nadie de ustedes, y nadie es nadie, ofrezca en sacrificio a su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos, ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos. Nota bien, ni consulte a los muertos, porque esto es abominación a Jehová. Y esto está pasando mucho en nuestra actualidad, tristemente. El espiritismo es una de las ramas. Apocalipsis dice que es uno de los poderes que gobernarán el mundo, una de las religiones que estarán dominando el espiritismo. Y hoy en día eso se está viendo. Muchos, incluso hasta personas reconocidas, personas famosas, personas poderosas a nivel político, creen y están enseñando acerca del espiritismo. Pero eso es satánico, porque no es bíblico el concepto de que tú y yo podemos hablar con un muerto. Eso no es bíblico. La Biblia deja claro que la persona cuando muere ya dejó de existir. Así que si tú y yo nos vamos a comunicar con un muerto, pues estaremos comunicándonos es con el mismo Satanás. Por eso se llama espiritismo, porque es Satanás el que está hablando allí y se hace parecer como si fuese tu amigo, como si fuese tu padre o si fuese ese ser querido que tú perdiste. Pero créele a lo que dice la palabra del Señor, querido amigo. No te dejes estafar doctrinalmente hablando, no te dejes engañar por Satanás. Créele a lo que Dios dice en su palabra. La primera mentira con la cual Satanás vino a tratar de engañar a Eva fue precisamente esto: no morirás. Y es lo que siempre ha querido enseñar Satanás: no morirás. Y le ha estado enseñando a la gente esto. Y muchos se dejan engañar. Le pasó a Eva. Y de allí en adelante siempre ha venido sucediendo de esa manera. Satanás te dice: no morirás, no creas. Tú puedes comunicarte. Y si tú de pronto dejas de existir, te vas a aparecer en otra persona, la reencarnación. Todo eso hace parte del mismo combo que tiene Satanás, el combo del engaño. No morirás. Pero la Biblia te dice, querido amigo, que el alma que pecare, ésta morirá. Y los muertos no saben nada. ¿Ya lo tenemos claro? Ya lo sabemos. Ya sabemos que la vida es la composición del viento, el aliento de vida y el cuerpo. Cuando los dos se unen,
forman la vida o el alma, que eso es el alma. Y ya sabemos también que la muerte es lo contrario. La muerte es la separación del aliento de vida y el cuerpo material. Allí se separan y entonces es la muerte. Ya no hay alma, porque el alma es la unión. La muerte es la separación. Ya lo sabemos. Ya sabemos que Satanás quiere engañar tu mente y hacerte pensar que una persona cuando muere después se puede comunicar contigo y revelarte cosas del futuro. Ya lo sabemos y sabemos que eso es satánico, es espiritista. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mira lo que dice el texto bíblico. Lo primero que tú debes hacer, 1 Tesalonicenses 4:16, consolarme en la esperanza de la resurrección. Qué interesante. Porque se oirá una voz de mando, dice el texto bíblico, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Nota bien, los que murieron creyendo en Cristo. Por eso lo primero que tú y yo debemos hacer es consolarnos en la esperanza de la resurrección. Y para podernos consolar debemos tener claro que una persona cuando murió y antes de morir creyó en Cristo Jesús, entonces tiene la esperanza de la resurrección. Si tú perdiste un ser querido que estaba creyendo en Jesús antes de morir, ahora debes tener tranquilidad, ahora debes tener paz, sabiendo que pronto Jesús vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, y ese muerto que antes de morir creyó en Jesús será resucitado para ir con Cristo Jesús por toda la eternidad. ¡Qué maravillosa promesa! Esto me da tranquilidad, esto me da esperanza cuando yo veo la muerte. Esperanza en medio del caos. Así que lo primero que tú y yo debemos hacer es asegurarnos o tener esperanza en la resurrección. Lo segundo que debemos hacer es creer en Jesús. Mira lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Jesús le dijo entonces: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Nota bien, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Quién es la resurrección en la vida? Jesús dice: yo soy. No está diciendo otra persona. No dice es aquel, es fulano de tal, o es aquel, No, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿En quién debes creer, querido amigo? En Jesús. No debes creer en nadie más, solamente en Jesús, porque Él es la vida. Si tú crees en otra persona, ¿quién te podrá dar vida entonces? Si Jesús es el único que es vida. Él también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solo a través de mí, dijo Jesús. Así que allí está claro. Lo segundo que tú debes hacer es creer en Jesús. Y lo tercero que debemos hacer, Romanos 2:7, dice el texto bíblico. Lo tercero es perseverar hasta lograr la inmortalidad que Dios nos dará. Dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. Amén. Allí está. Dará vida eterna a aquellos que perseveraron en hacer lo bueno. Así que estas son las tres cosas que debes hacer, querido amigo. Primero, tener fe, aguardar la esperanza de la resurrección. Segundo, creer completamente en Cristo Jesús. Y ya hemos estudiado en las lecciones que han pasado que creer en Jesús significa obedecer su palabra. Creer en Jesús significa estar dispuesto a hacer todo lo que Él me pida. Cuando yo creo en Jesús tengo esperanza. Y lo tercero que debemos hacer, perseverar hasta encontrar eso que Cristo me ha prometido. La Biblia también me dice, Mateo capítulo 24, versículo 15, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que persevera, querido amigo, no te dejes dominar por Satanás. Ahora te invito a tomar una decisión por Cristo Jesús. Ya lo sabemos, ya sabemos lo que debemos hacer. Es importante que tomemos una decisión. ¿Y cuál es? Mira lo que dice allí en pantalla. Confío en las maravillosas promesas de Dios. ¿Tú confías en el Señor, querido amigo? ¿Confías que en lo que Dios te dice es verdad? No creas a lo que Satanás te intenta decir por mentes humanas, por mano de otras personas,
Otros que han venido con conceptos extraños a tratar de dominar tu mente porque está jugando en ese momento en que tú estás pasando por un momento difícil. Él está jugando con esos sentimientos y entonces te quieren engañar porque tu mente está susceptible y tú puedes tal vez aceptar porque quieres ver a tu ser querido y él te lo hace aparecer y entonces tú te estás dejando engañar por Satanás. No, confía en las maravillosas promesas de Dios, porque Dios es poderoso y lo que Dios promete lo cumple. Y entregas tu vida a Jesús para obtener la vida eterna. Allí está, querido amigo. Jesús está ahí dispuesto a recibirte con sus brazos poderosos. Él no te abandona. Tal vez tienes conceptos en tu mente, tal vez has sido engañado y tú creías que sí podías hacer algo por tu ser querido que murió. Tal vez tú todavía guardas la esperanza de que vayas al cementerio y hablas con tu ser querido y tal vez escuchas su voz y tal vez se te presenta en las noches, en visión o no sé cómo y te habla, pero la Biblia dice que eso no es verdad. Tal vez tú tienes ese concepto en tu mente. Es el momento en que vayas a Jesús. Jesús no te va a despreciar. Jesús no te va a condenar ni se va a burlar de ti porque tú crees eso. No, Jesús te va a decir: tranquilo hijo, yo te quiero transformar. Yo quiero transformar tu mente y que tú creas en lo que yo te digo. No te dejes engañar por Satanás. Cree en las promesas de Cristo Jesús. Allí está Jesús. No lo rechaces. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado, querido amigo? ¿Cuántas veces tú has sufrido? ¿Cuántas veces tú has luchado en esta vida solo? Y Jesús queriendo hacer grandes cosas en ti. Jesús queriendo darte tantas maravillas, tantas bendiciones. ¿Por qué lo rechazas? Dime. ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Por qué no aceptas a Jesús? ¿Qué estás esperando? ¿Estás esperando tal vez que llegue la muerte y te sorprenda? ¿Estás esperando que llegue Jesús y aparezca en las nubes de los cielos y tú todavía pensando si entregar tu vida? No, ahora hazlo. Jesús está allí dispuesto a ayudarte. Jesús no te va a despreciar. Él te acepta porque te ama, porque te quiere salvar, porque quiere transformar tu vida. Él quiere ayudarte. No rechaces a tu Señor. Acéptalo. Entrégale tu vida. Busca a alguien que te pueda ayudar. Allí la persona que te compartió el link de esta transmisión. Llama a los números que aparecerán en pantalla más adelante. Comunícate con nosotros. Queremos ayudarte también. Yo quiero que tú entregues tu vida a Jesús. Pero no dejes que pase el tiempo. Ahora mismo decídete por Cristo Jesús. Porque recuerda que tú y yo no tenemos la vida comprada. En algún momento la muerte llega y nos sorprende. Y si la muerte nos sorprende, tú y yo debemos tener nuestra vida entregada a Cristo Jesús. Porque recuerda, el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Allí está, Jesús te quiere salvar. Acéptalo, por favor. No rechaces más a tu Maestro. Que el Señor te bendiga. Allí donde estás, por favor, acompáñame y vamos a orar para que Dios toque tu corazón una vez más y tú te decidas por Cristo Jesús. Oremos. Querido Señor, gracias, porque tu palabra es clara. Tu palabra es verdad. Tú nos enseñas a través de ella qué es lo que nosotros debemos hacer. Gracias por ser tan misericordioso, por ser tan compasivo con nosotros. Llena de tu poder a este amigo que está allí pendiente de la transmisión. Permite que se decida por ti, oh Señor. Muéstrale una vez más tu camino. Muéstrale una vez más tu gloria. En tus manos lo entrego. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y decídete por Cristo Jesús. Nos vemos en la próxima lección. Cosas que angustian mi día, malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido.
existo y necesito vivir. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Hoy me postro y clamo a tu nombre. En tu palabra encuentro perdón. En ti hoy descanso, haz en mí un milagro. Cambia mi vida, dame sed de ti. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero, amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús, es todo lo que quiero. Amarte y entregar mi corazón. No quiero guardar nada para mí, que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Que tu amor me inunde y tú seas todo para mí. Conocerte, Jesús,